Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta conferencia de hoy de la Academia Nacional de Ciencias. ¿Cómo se forman las estrellas múltiples? Estudiando la física y química de protoestrellas múltiples con observaciones. Hoy tenemos una panelista muy especial que nos va a dar la conferencia desde Japón, Nadia Murillo, a quien nuestro presidente, el doctor Walter Fernández, les va a presentar. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan. La Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, les da la más cordial bienvenida. A la doctora Nadia Murillo Mejías le agradecemos profundamente haber aceptado nuestra invitación para impartir la conferencia de hoy. El principal campo de investigación de la doctora Murillo se enfoca en el tema de formación y evolución de estrellas múltiples, utilizando métodos de física, química e ingeniería con la astronomía para analizar observaciones de radio e infrarrojo. La doctora Murillo es costarricense. Hizo la mayor parte de su primaria en Estados Unidos y la secundaria en Costa Rica, y cursó un primer semestre de carrera en la Universidad de Costa Rica. Gracias a una beca del gobierno de Taiwán, estudió un año de idioma mandarín en la Escuela de Idiomas de la Universidad de Tancán y 4 años de estudio de pregrado en el Departamento de Físico-Matemática en la Universidad Nacional de Tsinghua. Obtuvo el Bachelor of Science en Física Pura en el 2011. Ese mismo año, continuó estudios de maestría en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional de Tsinghua, en el grupo de la profesora Xin-Ping Lai, obteniendo su Master of Science en el 2012. En el 2013, se trasladó a Europa para iniciar estudios de doctorado en el grupo de la profesora doctora Evina van Dijk en el Observatorio de la Universidad de Leiden, Países Bajos, y en el Instituto Max Planck para Física Extraterrestre en Alemania. Obtuvo su doctorado de la Universidad de Leiden en el 2017 con la tesis doctoral Formación de estrellas múltiples, química, física y coevalidad. Realizó su primer postdoctorado relacionado con el telescopio espacial James Webb en la Universidad de Leiden. Actualmente está en el Laboratorio de Formación de Estrellas y Planetas de la doctora Nami Sakai en Riken-Waku, Saitama, Japón, investigando los factores que juegan un papel en la formación de estrellas múltiples. Es desde ahí donde nos está dando esta conferencia, que para ella son las 8 de la mañana de mañana jueves para nosotros. Ha publicado sus investigaciones en revistas especializadas. Es un gusto tenerla con nosotros, doctora Murillo, y le solicitamos, por favor, iniciar su conferencia. Muchas gracias por la invitación y por tenerme aquí hoy. Entonces vamos a mostrar la pantalla. ¿La pueden ver bien? Okay. Y ojalá también puedan. Sí, bien. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias también por la presentación. Entonces, como ya han mencionado, hoy voy a hablar de mi tema preferido, que son las estrellas múltiples y la formación de esas estrellas múltiples. Primero voy a empezar por una introducción un poco más general de por qué son interesantes las estrellas múltiples y luego voy progresando hacia más que todo el tema de investigación que he estado haciendo durante los últimos años. Ok, entonces, ¿por qué son interesantes las estrellas múltiples? Bueno, primero que todo, son muy comunes en el universo. Se encuentran durante toda etapa de la vida estelar. Las vemos en muchas configuraciones y
son verdaderamente importantes para los procesos físicos en el universo. También son importantes objetos para demostrar procesos físicos, por ejemplo, la relatividad, la ocurrencia de ciertas cosas como los hoyos negros y así. Entonces aquí en pantalla pueden ver un ejemplo de estrellas múltiples y sus efectos o sus impactos en diferentes etapas. En el recuadro de 9 paneles en la izquierda pueden ver una muestra de estrellas múltiples, la mayoría binaria excepto la del centro, que es un sistema triple. Y estas estrellas son similares, están en la etapa A, lo que se le llama la secuencia principal, que es como la etapa de nuestro Sol. Y todas estas estrellas presentan planetas. Entonces podemos ver de que no solamente estrellas singulares como nuestro Sol tienen planetas, sino también las estrellas múltiples. ¿Qué significa esto? Si alguien ha visto las películas originales de la Guerra de las Galaxias, todos sabemos que uno de los planetas principales es Tatooine y es un planeta con 2 soles. Entonces aparece mucho en la literatura fantástica y en la literatura de ciencia ficción, así que siempre nos ha atrapado la imaginación. Aún para las civilizaciones antiguas, la variación de las estrellas múltiples era interesante. Ahora, cuando vemos a otras partes de otros periodos de la formación de la vida estelar, podemos ver objetos interesantes como las nebulosas planetarias en el recuadro aquí del centro, que muestran estructuras bastante interesantes. La del centro es una imagen que ha sido publicado, un estudio publicado en el último año, donde muestra la estructura de estas nebulosas planetarias que se forman debido a la presencia de una estrella binaria. Y esta, por ejemplo, nebulosa la llaman los pétalos de rosa porque parece una rosa. Entonces, esa espiral, esa estructura se genera debido a la interacción del polvo y el gas que está expulsando la estrella, que se está muriendo, y el otro componente binario. También tenemos los ejemplos de lo que se llaman las estrellas variables cataclísmicas, que son un hoyo negro con una estrella masiva y que el hoyo negro está tomando material de la otra estrella. Entonces vemos la interacción de los sistemas binarios. Finalmente, una de las fuentes de producción de ondas gravitacionales son las estrellas binarias o los hoyos negros binarios que originalmente fueron una estrella binaria. Entonces vemos su relevancia cósmica. Pero cuando vemos hacia las etapas más tempranas de la vida estelar, que es durante el proceso de formación de estrellas, también vemos sistemas múltiples, tanto en masa alta como en masa baja. Mis estudios se enfocan principalmente en masa baja y aquí hay una muestra de observaciones de protoestrellas. Entonces pueden ver aquí, todas estas son protoestrellas múltiples y en ciertos casos parece como que si fuesen 2 estrellas solamente, pero en realidad cuando se se magnifica, se ve a resoluciones más altas, vemos que hay mucho más componentes. Entonces tenemos sistemas con hasta 7 protoestrellas formándose juntas. Y en realidad también en estrellas de la secuencia principal, como en la etapa que está nuestro Sol, también vemos estos sistemas con gran cantidad de estrellas y los estamos encontrando más y más. Entonces siempre surge la pregunta, ¿cómo se forman las estrellas múltiples? Sabemos de que nacen, igual que toda estrella, nacen de nubes de gas y polvo, pero ¿qué factores influyen esa formación? Porque hay sistemas de que son muchísimas estrellas formándose juntas y en otros casos, como nuestro Sol, se forma solamente una estrella. Esa es la verdadera pregunta que queremos entender. Entonces, ¿cómo vamos de nube molecular a protoestrella y finalmente a sistemas solares? ¿Y por qué en ciertos casos se forman más planetas, otros no? ¿O qué impacto aún tienen varias estrellas de la formación de planetas? Y bien, entonces, para dar una idea más que todo de cuál es este proceso, podemos ver aquí, vamos desde lo que se le llama el medio interestelar, que si vamos a la imagen anterior, vemos lo que se ve en rojo, como nubosidad. Esto es lo que generalmente se le llama el medio interestelar. Es el gas y el polvo que se encuentra entre las estrellas dentro de la galaxia. Entonces, se toma de ese medio interestelar y las escalas de eso son increíblemente grandes. Son escalas galácticas.
Y de ahí el material se comprime, se vuelve muy denso y se empieza a formar las estrellas. Entonces vamos a escalas mucho más pequeñas y después finalmente a la secuencia principal. Entonces veamos cada una de estas. En el medio interestelar tenemos nubes grandes de gas y polvo. El gas puede ser atómico o molecular, pero es mayormente molecular, por eso se le llaman nubes moleculares. La densidad de estas es relativamente baja. Eso es de entre 100 a 1.000.000 de partículas por centímetro cúbico. Para comparación a las condiciones que tenemos aquí en la Tierra, la atmósfera que respiramos a nivel del mar tiene 10 a la 19 moléculas por centímetro cúbico. O sea, esos son 10 a la 19 ceros después del 1 moléculas dentro de un centímetro cúbico. Para tener una idea de un centímetro cúbico, es aproximadamente como un cubito de sopa Maggi. Y la temperatura de estas regiones es relativamente baja. Entonces, en astronomía generalmente se mide en unidades de Kelvin y eso convertido a grados Celsius serían menos 260 grados Celsius. Entonces podemos ver que las temperaturas son increíblemente bajas, pero no todo es hielo. Hay polvo y sobre el gas se forman a veces mantos de hielo. Cuando entramos a la formación de estrellas, esa nube tiene regiones donde son más densas y esta densidad a veces genera suficiente masa para que genere un colapso gravitacional. Entonces, cuando eso ocurre, empieza la nube a colapsar, se vuelve más y más densa en el centro y en el centro empieza a obtener una densidad para eventualmente generar un objeto protoestelar, o sea, una estrella bebé. Aún no se le llama una estrella porque no ha empezado a tener fusión de hidrógeno. Entonces, estas regiones van a ser un poco más densas. Es por ahí de, digamos, la mitad de la densidad no la mitad, mucho menos de la mitad de la densidad de la atmósfera terrestre, varios órdenes de magnitud menor, pero la temperatura ya empieza a incrementar. Cuando ya finalmente se forma esa protoestrella, se van a formar otro tipo de estructuras, entre ellas el disco de protoplanetario, que es donde eventualmente se van a formar los planetas. Y ya la temperatura tiene un rango más alto, ya hay más calentamiento debido al objeto interior. Entonces ese es el proceso que se va formando. Entonces la protoestrella va tomando gas y polvo de su entorno y se va formando todas esas estructuras hasta que finalmente llegamos a la secuencia principal. Y este paso de la formación de estrella, o sea, de una protoestrella a una estrella, ocurre debido a cuando como diríamos, se prende la fusión de hidrógeno. Entonces ya empieza a ser una estrella. Y el resultado termina como nuestro sistema solar, donde tiene la estrella central, rodeada puede ser de planetas, puede ser de uno, puede ser de varios, pero también hay cometas, hay meteoritos, asteroides, cualquier cantidad de cosas, y hay esta nube afuera, en el caso de nosotros se llama nube Oort, nube de partículas de polvo y de gas, y eso se debe a cómo se formó el sistema. Entonces, por eso es que a veces hay estudios de que estudian cometas o otros planetas del sistema solar para entender cómo se formó nuestro sistema solar. Y bien, entonces, eso es más que todo para referencia, ya que puede ser que mencione varios de esos términos y como mencioné antes, una protoestrella no solamente es una esfera de gas y listo, sino que es una estructura mucho más compleja. Y eso tanto hace el tema mucho más interesante y a la vez mucho más complejo, porque tenemos que diferenciar entre todas estas estructuras para entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, como vemos aquí, tenemos la protoestrella central, tenemos lo que se llama un disco alrededor de la protoestrella. Se le llama disco más que todo porque parece como un CD o un objeto plano. A veces puede tener como una forma como muestra aquí en la figura, que eso se debe a ciertos procesos que ocurren en el disco. Y después está lo que llamamos la envoltura de la protoestrella. Y de todo esto es donde la protoestrella va tomando material y se va transfiriendo material de la nube molecular
hasta el disco protoplanetario y la protoestrella. Entonces, así es como se obtiene todo este material. Entonces, por supuesto, la composición de la protoestrella y de los planetas o de todo el material que queda ahí va a reflejar la composición de la nube molecular, va a reflejar la composición o el material que entró a este núcleo protoestelar. Y entonces, eso fue la formación de una estrella singular. ¿Qué pasa con una estrella múltiple? ¿O cómo se forman las estrellas múltiples? Ya que mostré que las estamos observando durante las etapas más tempranas o durante el proceso de formación de estrellas. Y bien, hay varias teorías, con la teoría más aceptada siendo el proceso de fragmentación. ¿Qué significa esto? Que alguna parte de la estructura de la protoestrella, que mostré anteriormente, se fragmenta, se quiebra y forma otro, digamos que subnúcleo, o un núcleo pequeño dentro del núcleo protoestelar. Entonces aquí se puede dividir esta fragmentación en dos categorías, ya sea la fragmentación del disco o la fragmentación del núcleo protoestelar. Entonces, en el caso del disco, debido a que este recibe todo el material del núcleo protoestelar, antes que la protoestrella, entonces este puede llegar al momento donde tiene demasiado material. Es como, digamos, por ejemplo, si decidimos tomar muchas cosas en brazos y eventualmente es mucho para cargar, algo se va a caer o todo se va a caer. Entonces, es algo así. Entra mucho material al disco y este se vuelve inestable porque no se puede mantener. La protoestrella central no tiene la masa para mantener el disco estable y este puede sufrir una fragmentación. Tenemos evidencia observacional de que esto ha sucedido en varios sistemas, entonces sabemos de que sí sucede este proceso y que no solamente sucede en etapas tardes, sino también puede suceder muy temprano. Mientras se forma un disco puede suceder. Y después está la fragmentación del núcleo protoestelar. Este es cuando el núcleo en sí recibe o tiene más material en un lado y de nuevo sufre una inestabilidad o causa que cierta parte sea suficientemente densa para colapsar bajo su propia gravedad, ya que tiene suficiente masa. Entonces podemos ver que estos dos métodos se entiende que pueden producir diferentes separaciones entre los objetos y por eso vemos una gran variedad de sistemas múltiples aún en las etapas de formación de estrellas. Ahora, pueden decir, bueno, ya sabemos cómo se forman, entonces, ¿qué más quieres saber? Lo que a mí me interesa saber es qué factores influencian esta formación. Y para entender esto, necesitamos observar. Se pueden hacer modelos, pero también necesitamos observar. En este caso, los resultados que les quiero presentar fueron obtenidos con el radiotelescopio de reflector único, que se llama Noveyama, el radiotelescopio Noveyama de 45 metros, lo que significa que el diámetro de este reflector es de 45 metros. Este se ubica en Noveyama, en Japón, en lo que se llaman los Alpes de Japón, y puedo observar longitudes de onda de centímetro a milímetro. Eso significa de frecuencias de 20 GHz a 150 GHz. Ahora, para estudiar las protoestrellas se requieren observaciones de radio o de infrarrojo debido a que la protoestrella, aunque tiene temperaturas que pueden quizás emitir en infrarrojo cercano o en ondas ópticas, está cubierto y está rodeado de polvo y de gas, y este gas y el polvo van a tomar la emisión, la radiación de la protoestrella y la van a convertir o le van a cambiar, procesar para cambiar la longitud de onda a longitudes de ondas más bajas. Esto se debe también a que el material en sí está bastante frío, es bastante denso, entonces por eso es que requerimos observaciones de radio y de infrarrojo. Infrarrojos más que todo con telescopios espaciales. Entonces, bien, y lo que a mí me interesa observar es lo que se llama la nube molecular de Perseo. Entonces vemos aquí, si nos imaginamos el cielo y nos ubicamos por ahí de donde se encuentran las Pléyades o las 7 hermanas, que es un glóbulo estelar, y vemos las diferentes constelaciones, como por ejemplo Tauro, Aries.
Perseo, la constelación de Perseo se encuentra en esa región, al norte de las Pléyades, y ahí es donde vemos la nube molecular de Perseo. Si nos acercamos a la nube molecular, vemos esta estructura, es increíblemente grande, una de las nubes moleculares más grandes, y es bastante interesante porque todos sus objetos se encuentran a una distancia similar, comparte varias características y al mismo tiempo es una sola región con diferentes grupos pequeños con diferentes condiciones o características ambientales. Entonces, lo que hemos hecho es tomado una muestra de 37 sistemas, tomando muestras de cada una de estas regiones que muestro aquí en rectángulos verdes, y hemos observado sistemas múltiples, binarios cercanos y singulares. Y también lo que buscamos es ver las observaciones de gas molecular. Ahora, ¿por qué es importante? Si me interesa la formación de sistemas múltiples, ¿por qué es importante ver diferentes tipos de sistemas? Bueno, para entender verdaderamente si un factor afecta o no la formación de un sistema múltiple, se tiene que comparar con los sistemas singulares para ver si también afecta la formación de estos. Entonces, al hacer esa comparación y entender, ok, qué afecta a uno o qué afecta al otro, o qué proceso físico y químico afecta a todos, entonces podemos entender verdaderamente qué factores hay y por qué se forman ciertos sistemas y otros no. Ahora sí, entonces, para entender un poco más de por qué observamos el gas molecular, no es algo como que muy común que digamos. Entonces, veamos un poco de las definiciones básicas. Entonces, aquí en la izquierda les muestro un modelo relativamente sencillo de lo que es un átomo. Entonces, tenemos el núcleo en el centro, marcado aquí por el círculo rojo, y tenemos los niveles que se le llaman niveles electrónicos, y estos cada uno tiene energía. Entonces, tenemos un electrón que orbita al núcleo, y este electrón puede estar a cierta energía, a cierto nivel electrónico de energía, y si se le inyecta energía, que es lo que se le excita el electrón, este puede subir de nivel de energía. Pero a veces sube el nivel de energía y por ciertas otras condiciones o inestabilidad, este vuelve a bajar. Y al bajar emite un fotón. Entonces, eso es lo que genera una emisión lumínica o una emisión radiativa, ya sea en cualquier onda del espectro electromagnético. ¿Cuál onda? Depende del átomo o depende de la partícula de donde emitió y la energía que tenía este electrón al subir de un nivel electrónico al otro. Entonces, si sube de un nivel de energía bajo a un nivel alto, va a absorber algún tipo de energía o también puede absorber un fotón, si eso fue lo que causó la excitación. Y cuando este vuelve a bajar, o sea, pasa de un nivel a otro, que se les llama una transición, este va a emitir un fotón. Generalmente, en el medio interestelar, esa excitación del electrón ocurre debido a colisiones. La colisión se puede dar debido a temperatura o a densidad. ¿Por qué se puede dar debido a la temperatura de densidad? Bueno, tenemos que entender primero que todo qué es la temperatura y qué es la densidad. La temperatura en realidad es una medida de la energía cinética, o sea, del movimiento de las partículas en un medio. Entonces, mientras más alta, más se van a mover las partículas y hay más probabilidad de que ocurran colisiones. Entonces, en regiones frías, la emisión va a ser un poco más baja, generalmente puede el electrón excitarse de los niveles más bajos a, digamos, un nivel más alto, pero en temperaturas más altas la excitación de estos electrones pueden ir a niveles energéticos mucho más altos. En cambio, con la densidad, si en una región hay mucha más densidad, hay mucho más partículas, entonces estas pueden tender a colisionar mucho más. Entonces, eso también tiene relación. Entonces podemos imaginarnos de que en un medio o un lugar denso, las partículas van a colisionar más
y si la temperatura se incrementa, entonces incrementa la probabilidad de colisión. Entonces, por eso vemos de que en las regiones internas de la protoestrella, del núcleo protoestelar, donde es más denso, va a haber mucho más emisión, tanto porque hay calentamiento de la protoestrella y hay más densidad. Pero mientras se vaya más alejando, yendo más a la nube molecular, hay menos probabilidad de que se ocurran y la energía de los fotones de que van a liberar va a ser un poco más baja. Entonces, con esta información, con estos parámetros sencillos o relativamente básicos en física, se puede entender por qué podemos ver las protoestrellas en la manera que la vemos y se puede analizar qué es lo que está sucediendo ahí. Por eso queremos saber cuáles de estos parámetros afectan la formación de las protoestrellas. Entonces, cuando llegamos a las moléculas, ya vemos de que no es tan sencillo como el modelo de un átomo único, sino que ya tenemos varios todos juntos. Entonces, en este caso, lo que se llama la nube electrónica, que son donde están los electrones, donde pueden cambiar de energía e interactuar, se vuelve un poco más compleja también. Entonces, la emisión de esas moléculas va a variar y va a ser diferente. Ciertas moléculas van a emitir en varias ondas, longitudes de ondas, y ciertas otras moléculas solamente van a emitir en una longitud de onda. Cuando la emisión de fotones, aún así, a pesar de que es un poco más complejo, sigue el mismo principio que en los átomos. El electrón pasa de un nivel de energía alta a un nivel de energía baja y a eso se le llama la transición molecular. Mientras si va a niveles más altos, refleja que hay mayor energía o hay mayor densidad. Entonces eso depende de la molécula y del medio. Y lo otro es que la intensidad de la emisión que observamos va a depender más que todo de la abundancia de esta molécula y de la temperatura de la molécula. Como vimos anteriormente, la emisión va a depender de ambos factores para indicar, o sea, qué niveles de energía llega y cómo va o si va a tener más oportunidad de emitir estos fotones. Bien. Entonces, vamos a ver, en este caso, dos moléculas que he observado con el radiotelescopio de Novayama, y una de ellas se llama el cianuro de hidrógeno. Esta molécula se encuentra comúnmente en la Tierra, es bastante estable en la Tierra, tiene usos en la minería, en la producción de compuestos como la acetona, que la acetona se encuentra en el quitasmalte o se encuentra en otros productos para, digamos, quitar gomas o quitar pintura. También es parte de la producción del nylon. El nylon que se utiliza bastante en la ropa, en medias o en otros plásticos de que usamos a diario. Y pesticidas, por ejemplo, pesticidas para cosechas o productos alimenticios. También comúnmente se encuentra en las semillas de la manzana, de los duraznos, cerezas, de las almendras amargas. Entonces se puede encontrar ese compuesto dentro de estas semillas. Y en ciertas cantidades, en cantidades muy grandes, es relativamente tóxico. Entonces también se encuentra en el humo del tabaco y como pesticida también se ha utilizado, por supuesto, debido a la historia humana, en armas químicas, lastimosamente. También es abundante, en el universo es abundante en la atmósfera de ciertos planetas y de lunas, y también es bastante abundante en el medio interestelar. Entonces, es una molécula ideal para observar en el universo. Pero también, debido a que es estable en la Tierra, se sirve para estudiar su comportamiento en el laboratorio. La otra molécula es el isocianuro de hidrógeno, que básicamente es lo que le pasa al cianuro de hidrógeno si se le cambia el orden a dos de estos átomos. Eso es lo que se le llama un isómero, cuando se le cambia el orden de los átomos, pero tiene la misma composición. Contrario al cianuro de hidrógeno, esta molécula no es estable en la Tierra, sino que está presente casi exclusivamente en el medio interestelar. Entonces, es otra molécula que vemos. Ahora, lo importante de estas dos es que estas dos moléculas se forman en igual cantidad, pero una de ellas va a reaccionar más
fácilmente con otros átomos, otros elementos, y va a cambiar. Entonces, el isocianuro de hidrógeno, el HNC, va a reaccionar como incremente la temperatura, va a reaccionar con el hidrógeno, el oxígeno o otros átomos para formar otros compuestos, o también le puede cambiar el orden de los átomos. Entonces, a temperaturas más bajas, el HNC o el isocianuro de hidrógeno no va a reaccionar tanto con otras partículas, entonces va a estar más prevalente que el HCN, que el cianuro de hidrógeno. A pesar de que se forman de igual cantidad, es más posible de que esté más abundante. Pero a temperaturas, a como va incrementando la temperatura, por ahí de 40 Kelvin, 40 Kelvin es menos 230 grados Celsius. A temperaturas más altas de esto empieza a ocurrir la isomerización, empieza a ocurrir más reacciones con otros átomos. Entonces, el cianuro de hidrógeno va a ser más prevalente. Entonces, si tomamos esas características en cuenta, y también entendemos de que, o sea, si hay menos abundancia de estas moléculas, va a haber menos emisión de esta molécula. Entonces, la comparación de estas dos moléculas, la abundancia o la intensidad de emisión, nos sirve como termómetro. Entonces, esto es excelente. Podemos ver la temperatura del material alrededor de las protoestrellas utilizando estas dos observaciones, estas dos moléculas para observarlas. Y bien, entonces, veamos dos ejemplos, dos regiones como ejemplo de las observaciones aquí en la nube molecular de Perseo. Vamos a ver lo que se llama la región NGC 1333, y esta región es bastante densa, contiene bastantes protoestrellas y bastante actividad. Entonces, si se acuerdan de la imagen de la anatomía de la protoestrella, va a haber un flujo molecular, va a haber un chorro, va a haber discos, y todo eso está sucediendo en todas las protoestrellas que se encuentran aquí. Para contraste, tenemos la región L1448, que contiene menos protoestrellas, menos sistemas protoestelares, y es una región mucho menos activa. Entonces se pueden comparar las dos para ver si también el tipo de región, la cantidad de estrellas que se están formando en conjunto, afecta la formación de estrellas múltiples. Entonces vemos aquí primero el mapa que se puede generar con observaciones de Noveyama. Esto es el cianuro de hidrógeno. Y aquí vemos a la izquierda la región NGC 1333. Las estrellas negras marcan la posición de protoestrellas, tanto sistemas múltiples como sistemas singulares. Y a la derecha está la región de L1448, también en cianuro de hidrógeno. Aquí el 1 a 0 indica la transición, o sea que es la transición de un nivel de energía un poco alto al nivel de energía más bajo. Entonces esto nos indica que estas regiones son, o sea, es una de las energías más bajas de que podemos ver de esa molécula. Entonces nos va a trazar más que todo el material o temperaturas quizás un poco más bajas. Entonces eso también nos da el límite de qué rango de temperaturas podemos entender. Entonces, de nuevo, vemos la diferencia entre estas dos. En este momento el mapa solamente nos está mostrando la distribución del gas. Ahora sí, si vemos el isocianuro de hidrógeno, vemos que hay una diferencia de distribución, de nuevo con comparación con esas. Ahora sí, si comparamos las dos moléculas juntas, en este caso en color muestra el isocianuro de hidrógeno y en contornos muestra el cianuro de hidrógeno. Entonces podemos ver que tienen una distribución similar, pero al mismo tiempo varía un poco la posición de estas moléculas. Ahora, si comparamos las dos moléculas, dividimos entre estas dos por cada píxel la intensidad. Entonces nos va a servir de termómetro.
como se acuerdan, si la temperatura es muy baja, va a haber mucho más isocianuro de hidrógeno, y si la temperatura es muy alta, va a haber mucho más cianuro de hidrógeno. Pero si hay cierto balance, entonces se va a ver, ambas moléculas van a tener similar cantidad o similar intensidad. Entonces, si tomamos la división entre estos dos mapas y podemos generar un mapa de temperatura. Entonces, ahora aquí el color cambió. Antes era de intensidad, aquí cambió a la temperatura, el rango de temperatura. Entonces, podemos ver y notar aquí de que, de nuevo, comparación a la posición, la temperatura de casi toda la región va a ser bastante similar, va a ser entre 10 a 20 Kelvin. Entonces, es un rango bastante pequeño de temperatura, se muestra casi constante, no, sin importar la región, sin importar cuántas protoestrellas están ubicadas ahí o no. Entonces, aquí hay los diferentes círculos y recuadros marcan la diferente multiplicidad de cada uno de estos sistemas. Entonces vemos de nuevo de que no hay verdadera relación entre la temperatura y el tipo de sistema que estamos viendo. No vemos de que los sistemas singulares tengan un ambiente más caliente o que las protoestrellas o los sistemas múltiples tengan un ambiente mucho más caliente o frío. Entonces, esto muestra que este proceso físico, la temperatura o el calentamiento del gas, no parece tener relación con la multiplicidad. Pero ahora sí vamos a, como les había mencionado antes, que la intensidad de emisión molecular depende de la temperatura y la densidad. Entonces, como vemos aquí, la temperatura es casi constante a través de todo. Entonces, lo que nos está diciendo la emisión es más que todo está reflejando la abundancia de cada molécula. Entonces, si la temperatura es similar, es constante o similar a través de toda una región, entonces la intensidad de la emisión nos va a dar la abundancia de dicha molécula. Entonces, mientras mayor abundancia de esta molécula hay, indica que hay mayor cantidad de masa de esta molécula, o sea que hay más densidad de esta molécula en una región. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí a la izquierda, esto sería una abundancia menor, entonces va a haber una emisión menor. Y también, como podemos ver, hay menos moléculas, lo cual indica hay menor masa. Pero si hay más moléculas, eso va a indicar que eso va a generar una intensidad de emisión mucho más alta y también refleja la mayor masa. Esto es si ambos están a la misma temperatura. Como mencioné antes, con la temperatura y la densidad afecta las colisiones y afecta cuánta energía se puede introducir a los electrones para excitarlos de nivel electrónico al otro. Y bien, entonces si volvemos a los mapas de cianuro de hidrógeno y comparamos con la ubicación de sistemas múltiples, sistemas binarios y sistemas singulares, podemos ver, ya empieza a haber una relación más interesante. Vemos de que los sistemas múltiples, que en este caso serían de 3 o más protoestrellas, se encuentran en regiones donde hay mayor intensidad de la emisión de este gas. Entonces eso indica, si consideramos de que la temperatura está igual, de que la cantidad de masa va a ser mayor en esas regiones. En cambio, si vemos los sistemas binarios cercanos, o sea, con separaciones pequeñas, y los sistemas singulares, estos tienden a ubicarse en regiones con menos intensidad en cada de esas moléculas y indica que tienen menos cantidad de masa en su entorno. Un ejemplo o un caso interesante es este que se encuentra aquí, casi en el centro de la región NGC 1333. Y este objeto sabemos por observaciones de que es una protoestrella singular, pero aparece como que si está en medio de esta cantidad de gas. Entonces, ¿qué puede estar sucediendo? Una de estas, o una de las posibilidades es que el objeto en realidad está enfrente o detrás de la nube y no exactamente donde está esa cantidad de material.
Entonces, eso es uno de los retos de que tenemos en observación de protoestrellas, que a veces no sabemos si el objeto está exactamente ahí o si es por proyección de que lo vemos enfrente o en esa región. Entonces, eso es uno de los retos de que tenemos que intentar encontrarle una solución cuando hacemos este tipo de estudios. Pero podemos ver que en general se ve esa tendencia como los sistemas múltiples se encuentran en regiones más masivas o con más gas, más material, y los sistemas singulares se encuentran en regiones con menos gas. Si vemos isocianuro de hidrógeno, vemos que ocurre el mismo efecto. De nuevo, tenemos los sistemas singulares ubicados con menor cantidad de gas y los sistemas múltiples con 3 o más protoestrellas ubicados en regiones donde tienen acceso a más gas, más material. Entonces, esto pues, indica de que la masa puede tener más impacto o es un factor que tiene más influencia en la formación de estrellas múltiples. Ahora, si vamos a todos los objetos, entonces ya en total tenemos una muestra de 37 sistemas. Podemos hacer un estudio estadístico para ver si la tendencia que estamos o la información que obtuvimos de esas 2 regiones, viéndolas en detalles, se traduce al resto de objetos. Entonces, si tomamos la temperatura, podemos ver aquí que en este diagrama cada punto es un sistema ya sea múltiple, binario o singular, indicado por los diferentes figuras. Podemos ver de que la temperatura no es diferente. No importa la región, no importa su etapa evolutiva, no importa si está cerca a otros objetos o no, la temperatura tiende a ser relativamente igual. Pero en cambio, aquí no lo muestro porque sería demasiado mostrar todos los mapas. Sí se ve esa relación en todas las regiones entre más emisión o más intensidad de emisión de cada molécula relacionada a sistemas múltiples. Entonces la masa parece ser más importante para los sistemas múltiples. Y esos son los resultados que tenemos por el momento. Claro, hay mucho más análisis de que se puede hacer. Hay observaciones adicionales que también apoyan la misma conclusión de lo de la temperatura. Otras moléculas de que se han observado para medir la temperatura en diferentes regiones dentro del núcleo protoestelar. De nuevo, reflejan el mismo resultado. Ahora, ¿por qué es importante? ¿O por qué es, diría uno, bueno, sí, la masa. ¿Y ahora qué? El asunto es que si la masa es el factor principal, eso nos ayuda a conectar la formación de estrellas desde las estrellas de masa más baja hasta las estrellas de masa más alta, porque vemos de que al haber mucho más masa va a haber ese impacto, va a influir o va a dictar cómo ocurre la formación de estrellas. Entonces, ¿qué es lo otro que podemos ver o entender con este tipo de datos? Bueno, si ya sabemos que la masa es importante, lo otro interesante va a ser en un futuro entender cómo se obtiene toda esa masa. Entonces, en ese caso podemos ver el movimiento del gas a través de toda la nube molecular, como pueden ver en esta figura, de que podemos ver cómo se mueve este material a través de toda la nube de formación de estrellas. Entonces ese es el siguiente reto, ver y analizar la cinemática de este gas, o sea, el movimiento y cómo se distribuye entre todos los objetos. Y esa es mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Nadia. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Abrimos el espacio para las personas que nos acompañan en Zoom y también los que nos están viendo desde el Facebook Live, por si tienen alguna pregunta. Voy a revisar el Facebook a ver si nos ha entrado alguna.
Bueno, parece que todo estuvo muy bien explicado, ¿verdad? No tenemos ninguna pregunta. Bueno, queremos agradecerte, Nadia, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta interesante conferencia. La Tal verdad vez, que... Dayana, tal vez algún comentario. Nadia, Sí, dígame. ¿qué planes futuros tiene? ¿Cómo va a seguir esta investigación? ¿Qué es lo que piensas de continuar? Bueno, aparte de continuar con intentar ver cómo se mueve el material, la idea también es intentar observar otras regiones de formación de estrellas, ¿ya? Porque tenemos los resultados para una región, pero la pregunta es si esta misma tendencia que vemos en esta región está presente en otras regiones de formación de estrella. Si diferentes partes de la galaxia van a tener algún otro efecto por algún otro proceso que influya diferente la formación de estrellas múltiples, porque también vemos de que diferentes nubes moleculares donde se están formando las protoestrellas tienen diferente distribución de sistemas, tienen diferentes edades, tienen diferentes características también. Entonces, estos resultados que tenemos aquí es para una región solamente. Sería interesante ver las diferentes regiones en la galaxia. Lo otro es comparar los resultados que tenemos aquí, o sea, los procesos físicos, ya con la complejidad química de cada uno de estos objetos, porque eso es otro asunto que vemos. Vemos que en el entorno de las protoestrellas tienen diferentes composiciones químicas también. Entonces eso va a ser interesante si hay alguna relación con esta distribución de masa y la multiplicidad a la complejidad química. La complejidad química eventualmente se transfiere a los planetas y eventualmente se transfiere a si se forma vida o no en ciertos planetas. Ya tenemos algunas preguntas. Sí, dígame. Ok, nos preguntan, ¿a cuántos años luz se encuentra la protoestrella más cercana? Una de las regiones más cercanas es Ophiuchus y esa se encuentra por ahí de 140 parsec y 140 multiplicado por 3 sería como unos 450 años luz. Entonces, esto se debe a que cuando se formó el Sol y se formaron las estrellas que están alrededor del Sol, estas se forman y se va dispersando el material alrededor. Entonces ya no queda la nube molecular donde nos formamos nosotros, sino entonces se dispersa y hay otras regiones donde se ubican las otras nubes moleculares. Entonces, debe haber una región un poco más cercana, pero en este momento no me acuerdo. Entonces, unos cuantos cientos años luz. Luego nos consultan desde el Facebook, ¿qué tanto le ha afectado el movimiento intrínseco del gas para determinar la distancia? O sea, para determinar el rango de velocidades asociados a la nube. Bueno, la distancia no la determinamos con estos datos, sino se han determinado con otro tipo de datos, por ejemplo, las observaciones y la base de datos de Gaia, o antes de eso con las observaciones de Maser, ya sea de agua o de metanol. Entonces, esas han sido otras observaciones. En el caso del rango de velocidades que tenemos en los datos que he presentado aquí, su rango de velocidad es relativamente bajo. Tiene quizás máximo llega a unos menos 10 kilómetros por segundo a más 10, 20 kilómetros por segundo. Eso es relativo a la velocidad sistémica, o sea, la velocidad de esos objetos relativo a nuestro Sol. Entonces siempre tomamos esta relación porque tenemos solamente nuestro punto de vista. Entonces siempre tomamos... entonces, el rango de velocidades que tenemos es relativamente bajo. No vemos velocidades relativas de 100 kilómetros, 200 kilómetros. Entonces sabemos de que el gas está principalmente ubicado dentro de esta nube molecular. No tenemos más indicios si está más lejano o no.
Así que eso es otra parte del reto, saber si este material en verdad está en esta nube molecular o se encuentra fuera. Para eso tenemos varios otros métodos. Se puede comparar las velocidades entre los objetos, las velocidades sistémicas. En este caso, todas estas protoestrellas que se ven en este mapa tienen una variación como de menos de 1 kilómetro por segundo entre sus velocidades sistémicas. Entonces sabemos de que se encuentran en una región similar. Dentro de la nube de Perseo, la velocidad sistémica varía un poco más, entre 1, 2, 3 kilómetros por segundo, diferencia, pero de nuevo se muestra que en cada una de estas regiones tienen similar velocidad sistémica. También nos preguntan, ¿qué carrera específica estudiaste y en qué universidad? Para bachillerato universitario estudié física pura, maestría fue astrofísica y doctorado astroquímica, pero en realidad tengo colegas de que han estudiado química pura desde sus etapas más tempranas, otros que vienen de las áreas de matemática, colegas también de que vienen de computación. Entonces, hay una gran variación de temas de que se pueden estudiar para estudiar este tipo de campo. En realidad, la astronomía es multidisciplinaria, entonces se requiere información y se requiere conocimiento de diferentes áreas y se beneficia de ese conocimiento de diferentes áreas. Se requiere, ya que se requiere de ingeniería para poder construir los instrumentos, como lo que es el Noveyama, como lo que es otros telescopios alrededor del mundo. Así que es un asunto de combinar varios de estos conocimientos y ponerlos todos juntos para entender el universo. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta, ya sea por Facebook o por el Zoom. Ahora sí parece que no. Bueno, entonces vamos a darle espacio a Nadia para que se pueda despedir de la audiencia de hoy, y de verdad muchísimas gracias por acompañarnos y también a las personas que nos acompañaron a escucharte. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y con mucho gusto, y muchas gracias también por las preguntas.